Un millonario, acercándose a la vejez, decide adoptar a un niño con una enfermedad terminal de un orfanato. Sin embargo, a medida que la conexión entre ellos se fortalece, se sorprende con algo que no esperaba. El sol se filtraba a través de los enormes ventanales del ático, iluminando la figura solitaria de Ricardo Alves. A sus 70 años, el magnate tecnológico contemplaba la ciudad que se extendía bajo sus pies, un imperio de cristal y acero que él había ayudado a construir. Sus ojos, cansados pero aún agudos, recorrían el horizonte urbano, deteniéndose en cada edificio que llevaba el logo de Alves Tech, su compañía. Ricardo se alejó de la ventana y caminó hacia su escritorio, una pieza minimalista de titanio y vidrio. La habitación estaba llena de las últimas innovaciones tecnológicas, pantallas holográficas, asistentes de inteligencia artificial y prototipos de dispositivos aún no lanzados al mercado. Todo ello era un testimonio de su genio y visión, pero también de su soledad. «Buenos días, señor Alves», resonó una voz artificial. «¿Desea revisar su agenda para hoy?» «Adelante, Aria», respondió Ricardo a su asistente virtual, su propia creación y quizás su compañía más constante en los últimos años. Mientras Aria desgranaba una lista interminable de reuniones, conferencias y decisiones pendientes, Ricardo se encontró reflexionando sobre su legado. Había revolucionado la industria tecnológica, creado empleos para miles de personas y amasado una fortuna que rivalizaba con el PIB de algunas naciones. Sin embargo, al final del día, volvía a este ático vacío, sin nadie con quien compartir sus triunfos o temores. Y finalmente, a las 18, tiene programada una videollamada con el Dr. Martínez sobre los avances en el proyecto de nanotecnología médica, concluyó Aria. «Gracias, Aria». «Eso es todo por ahora», murmuró Ricardo, su mente aún perdida en pensamientos sobre su mortalidad y el futuro de su imperio. Se acercó a una vitrina donde guardaba sus logros más preciados, premios de innovación, patentes enmarcadas, fotografías con líderes mundiales. Pero sus ojos se detuvieron en una foto antigua, casi escondida detrás de los trofeos. En ella, un joven Ricardo sonreía junto a sus padres frente a un modesto taller de electrónica. Era un recordatorio de dónde había comenzado y de todo lo que había sacrificado en su ascenso al éxito. «Aria», llamó Ricardo después de un largo silencio, «muéstrame los informes sobre nuestra fundación filantrópica». Una serie de gráficos y números apareció en el aire frente a él. Alves Tech había donado millones a causas benéficas a lo largo de los años, pero Ricardo sabía que era más un ejercicio de relaciones públicas que una verdadera pasión. Nunca se había involucrado personalmente en estos proyectos. Mientras revisaba los informes, un dato llamó su atención. El ala pediátrica de un hospital, financiada por Alves Tech, estaba tratando a niños con enfermedades raras y terminales. Por un momento, Ricardo se imaginó a sí mismo de niño, enfermo y solo en una cama de hospital. La imagen lo sacudió más de lo que esperaba. «Aria, cancela mis compromisos para esta tarde. Voy a visitar el hospital», ordenó Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con la decisión. Mientras se preparaba para salir, una idea comenzó a formarse en su mente. Había pasado décadas construyendo un imperio, pero ¿quién lo heredaría? No tenía familia, ni siquiera amigos cercanos. Su legado tecnológico era impresionante, pero ¿sería recordado como algo más que un magnate frío y distante? En ese momento, Ricardo tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y la de muchos otros. Visitaría el hospital no solo como un benefactor distante, sino con la intención de hacer algo más personal, más significativo. Quizás, pensó, aún no era demasiado tarde para crear un legado que fuera más allá de los bits y los bytes. Mientras bajaba en el ascensor privado de su ático, Ricardo sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado en años. No sabía exactamente qué esperaba encontrar en el hospital, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba a punto de hacer algo verdaderamente importante. El magnate solitario estaba a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre el éxito, el propósito y el significado de dejar un legado duradero. El hospital infantil era un mundo aparte del rascacielos de cristal y acero que Ricardo acababa de abandonar.
Los pasillos, pintados con colores vivos y decorados con dibujos infantiles, contrastaban fuertemente con la estética minimalista a la que estaba acostumbrado. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma dulzón de los caramelos de la recepción, creando una atmósfera única que Ricardo encontró extrañamente reconfortante. «Señor Alves, qué sorpresa tenerlo aquí», lo saludó la DRA. Laura Vega, jefa del ala pediátrica. Su bata blanca estaba adornada con un pin de un superhéroe, un detalle que no pasó desapercibido para Ricardo. Normalmente solo vemos a sus representantes en las inauguraciones. Ricardo asintió, sintiéndose repentinamente fuera de lugar en su traje de diseñador. «Quería ver personalmente cómo se están utilizando los fondos de Alves Tech», respondió, tratando de sonar profesional a pesar de su creciente incomodidad. La DRA. Vega lo guió por el ala pediátrica, explicándole los avances en los tratamientos y cómo la tecnología financiada por Alves Tech estaba marcando la diferencia. Ricardo escuchaba con atención, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia las habitaciones donde niños de todas las edades luchaban contra enfermedades que ni siquiera podía pronunciar. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. En una habitación al final del pasillo, un niño de unos 10 años estaba sentado en la cama, rodeado de libros y dibujos. A pesar de los tubos y máquinas que lo rodeaban, el niño tenía una expresión serena, casi sabia, que captó inmediatamente la atención de Ricardo. «¿Quién es ese niño?», preguntó, interrumpiendo la explicación de la doctora sobre un nuevo escáner. La DRA. Vega siguió su mirada y sonrió con una mezcla de afecto y tristeza. «Ese es Miguel. Tiene una enfermedad degenerativa muy rara. Es uno de nuestros pacientes a largo plazo». Algo en la forma en que la doctora dijo «a largo plazo» hizo que Ricardo entendiera el verdadero significado. Miguel no tenía mucho tiempo. «¿Puedo hablar con él?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensarlo 2 veces. La doctora pareció sorprendida, pero asintió. «Por supuesto, pero debo advertirle, Miguel no es un niño común. Tiene una manera de ver el mundo que, bueno, ya lo verá usted mismo». Ricardo entró en la habitación, sintiéndose extrañamente nervioso. Miguel levantó la vista de su libro y lo miró con curiosidad. «Hola», dijo Ricardo, torpemente. «Soy Ricardo Alves». «El hombre de los robots», respondió Miguel con una sonrisa. «He leído sobre usted en mis libros de ciencia. ¿Ha venido a construir un robot que me cure?». La pregunta, hecha con una mezcla de esperanza y resignación, golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. «No, lo siento. Solo estaba de visita». Miguel asintió, como si esperara esa respuesta. «Está bien. Los robots son geniales, pero creo que algunas cosas no se pueden arreglar con tecnología, ¿verdad?». Ricardo se encontró sin palabras. Este niño, enfrentando una muerte prematura, parecía tener una comprensión de la vida que él, con toda su riqueza y conocimiento, nunca había alcanzado. «¿Le gustaría ver mis dibujos?», ofreció Miguel, rompiendo el incómodo silencio. Durante la siguiente hora, Ricardo se sumergió en el mundo de Miguel. Vio dibujos de máquinas fantásticas, leyó historias sobre viajes en el tiempo y escuchó teorías sobre el universo que rivalizaban con las de algunos de sus mejores científicos. Pero más que eso, vio la vida a través de los ojos de alguien que sabía que su tiempo era limitado y aún así encontraba belleza y wonder en cada momento. Cuando finalmente se despidió, Ricardo sentía que algo fundamental había cambiado dentro de él. En el pasillo, se volvió hacia la DRA. «Vega. Quiero adoptar a Miguel», dijo, sorprendiéndose a sí mismo y a la doctora. «Señor Alves, con todo respeto, Miguel es un niño terminal. La adopción es un proceso complicado y...». «Haré que suceda», interrumpió Ricardo, con la misma determinación que había usado para construir su imperio. «Ese niño merece tener una familia, aunque sea por poco tiempo. Y yo, creo que necesito esto tanto como él». Mientras salía del hospital, Ricardo sabía que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. No entendía completamente por qué, pero sentía que Miguel era la clave para redescubrir algo que había perdido hace mucho tiempo, su humanidad. El magnate tecnológico, que había pasado su vida construyendo el futuro, estaba a punto de aprender las lecciones más valiosas de su vida de un niño que tenía muy poco futuro por delante.
Los días siguientes a la decisión de Ricardo de adoptar a Miguel fueron un torbellino de actividad. Abogados, trabajadores sociales y médicos entraban y salían de su oficina, mientras él movía cielo y tierra para acelerar el proceso de adopción. Para sorpresa de todos, especialmente de su asistente personal, Carlos Mendoza, Ricardo parecía más vivo y enfocado que nunca. «Señor, el Consejo de Administración está preocupado», mencionó Carlos una tarde, mientras Ricardo firmaba otra pila de documentos. «Creen que esta situación podría afectar negativamente a la empresa». Ricardo levantó la vista, sus ojos brillando con una determinación que Carlos no había visto en años. «Diles que se preocupen por hacer su trabajo. Yo me ocuparé de lo mío». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de papeleo y negociaciones, llegó el día de llevar a Miguel a casa. Ricardo había transformado una parte de su ático en una habitación digna de cualquier niño, llena de libros, juguetes y la última tecnología médica que el dinero podía comprar. Cuando Miguel entró cojeando, apoyado en un andador, sus ojos se abrieron de par en par. «¡Guau! ¿Es esto el futuro?». Ricardo no pudo evitar sonreír. «Algo así. ¿Te gusta?». Miguel asintió entusiasmado, pero luego su rostro se tornó serio. «Señor Alves». «Ricardo», corrigió suavemente. «Ricardo», continuó Miguel, «¿por qué hace esto? Sabe que no me queda mucho tiempo, ¿verdad?». La pregunta golpeó a Ricardo con fuerza. ¿Por qué lo hacía? ¿Era culpa? ¿Soledad? ¿Un intento desesperado de dejar un legado diferente? Miró a los ojos del niño y, por primera vez en décadas, respondió con total honestidad. «No lo sé, Miguel. Pero siento que es lo correcto. Y quiero que sepas que, sea por el tiempo que sea, ahora tienes un hogar y una familia». Los días siguientes fueron un ajuste para ambos. Ricardo, acostumbrado a dirigir una corporación multinacional, se encontró lidiando con horarios de medicación, sesiones de terapia y la tarea de mantener entretenido a un niño brillante pero físicamente limitado. Una mañana, mientras desayunaban, Miguel preguntó: «Ricardo, ¿puedo ver dónde trabajas?». Esa simple pregunta llevó a una excursión improvisada por las oficinas de Alves Tech. Ricardo observó con asombro cómo Miguel interactuaba con los empleados, haciendo preguntas perspicaces sobre los proyectos en desarrollo y ofreciendo ideas que, aunque ingenuas, estaban llenas de una creatividad sin límites. «Sabes», dijo Miguel mientras observaban las ciudades de la sala de juntas, «todos estos edificios son impresionantes, pero ¿has pensado alguna vez en construir algo que haga sonreír a la gente?». La pregunta quedó flotando en el aire, haciendo que Ricardo reflexionara sobre el verdadero impacto de su trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó por hacer sonreír a alguien? Las semanas pasaron, y la presencia de Miguel comenzó a transformar no solo el ático, sino también la vida de Ricardo. Las noches de trabajo interminable fueron reemplazadas por sesiones de lectura de cuentos. Las frías cenas solitarias se convirtieron en alegres experimentos culinarios, a menudo con resultados desastrosos pero llenos de risas. Un día, mientras ayudaba a Miguel con su terapia física, Ricardo se dio cuenta de que estaba sonriendo, realmente sonriendo, por primera vez en años. El niño lo miró y dijo: «¿Sabes? Creo que eres mucho más que el hombre de los robots. Eres mi héroe». Esas palabras tocaron algo profundo en Ricardo. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de crear un legado tecnológico, había olvidado el legado más importante: el impacto que podemos tener en la vida de los demás. Esa noche, mientras arropaba a Miguel, Ricardo tomó una decisión. Iba a usar todo su conocimiento, recursos y energía no solo para cuidar a Miguel, sino para buscar una cura para su enfermedad. No sabía si tendría éxito, pero por primera vez en décadas, tenía un propósito que iba más allá de los beneficios y la innovación tecnológica. El magnate que una vez se preocupó solo por construir el futuro, ahora estaba aprendiendo a vivir en el presente, un día a la vez, gracias a un pequeño maestro que le estaba enseñando el valor real de la vida. La nueva rutina de Ricardo y Miguel se había establecido con una comodidad sorprendente. Las mañanas comenzaban con desayunos llenos de risas y conversaciones sobre los sueños de la noche anterior. Las tardes se dividían entre sesiones de terapia para Miguel y momentos en los que Ricardo trabajaba desde casa, siempre con un ojo puesto en el niño que había transformado su vida. Sin embargo, la paz de esta nueva existencia estaba a punto de ser sacudida por una revelación devastadora. Una tarde, mientras Ricardo revisaba algunos informes en su estudio, Miguel entró cojeando, su rostro más pálido de lo habitual. «Ricardo», dijo con voz temblorosa, «creo que necesito ir al hospital».
No me siento bien. El pánico se apoderó de Ricardo. En cuestión de minutos, estaban en camino al hospital, donde la Dra. Vega los recibió con una expresión grave. Horas de pruebas y análisis pasaron como una eternidad para Ricardo, quien se paseaba por la sala de espera, su mente un torbellino de preocupaciones y promesas silenciosas. Finalmente, la Dra. Vega emergió de la sala de exámenes. La condición de Miguel está empeorando más rápido de lo que esperábamos, explicó con suavidad. Necesitamos ajustar su tratamiento y... Pero Ricardo apenas escuchaba. Su mente se había quedado atrapada en una frase del informe médico que había vislumbrado sobre el hombro de la doctora. Posible reacción adversa a nanopartículas experimentales. Doctora, interrumpió Ricardo, su voz tensa, ¿qué son esas nanopartículas mencionadas en el informe? La Dra. Vega pareció sorprendida por la pregunta. Es un tratamiento experimental que se probó en algunos pacientes hace unos años. Se suponía que ayudaría a combatir enfermedades degenerativas, pero... El mundo de Ricardo se derrumbó en ese instante. Recordaba ese proyecto. Había sido uno de los primeros intentos de Alvestech de entrar en el campo de la nanotecnología médica. El proyecto se había abandonado después de algunos resultados prometedores iniciales, pero... ¿y si hubieran pasado por alto algo? Necesito ver todos los registros de ese tratamiento. Ahora, exigió Ricardo, su voz temblando con una mezcla de miedo y determinación. Las siguientes horas fueron un frenesí de investigación. Ricardo se sumergió en informes antiguos, correos electrónicos olvidados y registros de laboratorio. Cada nueva pieza de información era como un puñal en su corazón. El proyecto de nanopartículas había sido su idea. Él había presionado para acelerar las pruebas, ansioso por ser el primero en el mercado. Y aunque los resultados iniciales parecían prometedores, ahora veía señales de advertencia que habían sido ignoradas o minimizadas. La horrible verdad emergió como un monstruo de las profundidades. La enfermedad de Miguel, y posiblemente la de otros niños, podría ser el resultado directo de aquel tratamiento experimental. Ricardo se sentó pesadamente en su silla, abrumado por la culpa y el horror. Su búsqueda de innovación y éxito había llevado, sin saberlo, al sufrimiento del niño que ahora amaba como a un hijo. Señor Alves, la voz de Carlos lo sacó de su trance, la junta directiva solicita una reunión de emergencia. Han oído rumores sobre su investigación y están preocupados por las posibles implicaciones legales y financieras para la empresa. Ricardo miró a su asistente, una furia fría ardiendo en sus ojos. Diles que pueden esperar. Tengo asuntos más importantes que atender. Volvió a la habitación de Miguel, donde el niño dormía inquieto, conectado a máquinas que emitían pitidos constantes. Ricardo se sentó junto a la cama, tomando la pequeña mano de Miguel entre las suyas. Lo siento tanto, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Te prometo que voy a arreglar esto. Cueste lo que cueste. En ese momento, Ricardo tomó dos decisiones que cambiarían el curso de su vida y el futuro de Alvestech. Primero, dedicaría cada recurso disponible a encontrar una cura para Miguel y cualquier otro niño afectado por el tratamiento fallido. Segundo, asumiría la responsabilidad completa por los errores del pasado, sin importar el costo personal o profesional. Sacó su teléfono y llamó a su equipo legal. Preparen una conferencia de prensa, ordenó. Voy a hacer una declaración pública sobre el proyecto de nanopartículas y sus consecuencias. Mientras colgaba, Ricardo miró a Miguel y sintió una determinación que no había experimentado en años. Ya no se trataba de legados o imperios corporativos. Se trataba de redención, de hacer lo correcto, de salvar la vida del niño que le había enseñado el verdadero significado del amor y la responsabilidad. El magnate tecnológico que una vez se preocupó solo por el progreso y las ganancias, ahora se enfrentaba a la tarea más difícil de su vida, corregir los errores del pasado y luchar por un futuro que tal vez no llegaría a ver, pero que podría salvar a Miguel y a otros como él. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de actividad frenética. La conferencia de prensa de Ricardo, en la que asumió públicamente la responsabilidad por el fallido proyecto de nanopartículas, sacudió el mundo empresarial y médico por igual. Las acciones de Alvestech se desplomaron, y los medios de comunicación se llenaron de debates sobre ética corporativa y responsabilidad en la investigación médica. Pero Ricardo apenas prestaba atención a la tormenta mediática. Toda su energía estaba enfocada en una sola misión: encontrar una cura para Miguel y los otros niños afectados. En el ático, ahora convertido en un centro de operaciones improvisado,
Ricardo lideraba un equipo de los mejores científicos y médicos que el dinero podía contratar. Pantallas holográficas mostraban modelos moleculares complejos, mientras los investigadores debatían teorías y posibles tratamientos. Necesitamos pensar fuera de la caja, insistía Ricardo, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Las nanopartículas fueron el problema, pero también podrían ser la solución. ¿Y si pudiéramos reprogramarlas para revertir el daño? Mientras los científicos trabajaban incansablemente, Ricardo dividía su tiempo entre supervisar la investigación y estar con Miguel. El niño, aunque debilitado por su condición empeorante, mantenía un espíritu indomable que inspiraba a todos a su alrededor. Una tarde, mientras Ricardo le leía un cuento, Miguel preguntó, ¿crees que lograrán encontrar una cura? Ricardo miró a los ojos del niño, llenos de una sabiduría más allá de su edad, y respondió con honestidad, no lo sé, Miguel. Pero te prometo que no nos rendiremos. Nunca. A medida que pasaban las semanas, la presión aumentaba. La junta directiva de Alvestech, preocupada por la caída en picado de las acciones y las posibles demandas, presionaba a Ricardo para que se distanciara del escándalo. Señor Alves, argumentó uno de los miembros de la junta en una tensa reunión, entendemos su apego personal a esta situación, pero la empresa está en riesgo. Necesitamos que se enfoque en estabilizar a Alvestech. Ricardo, con ojeras profundas pero una determinación inquebrantable, respondió, si no podemos usar nuestra tecnología y recursos para salvar vidas, especialmente las que hemos puesto en peligro, entonces Alvestech no merece existir. Mi decisión es final. Mientras tanto, en el laboratorio, se producía un avance prometedor. Un joven investigador, inspirado por una conversación casual con Miguel sobre viajes en el tiempo, propuso una teoría revolucionaria: usar nanopartículas de segunda generación para revertir el daño celular causado por las originales. Es como enviar pequeños viajeros del tiempo a cada célula, explicó el científico, sus ojos brillando con entusiasmo. Podrían rebobinar el daño y restaurar las células a su estado original. La teoría era arriesgada y sin precedentes, pero Ricardo dio luz verde inmediatamente para su desarrollo. No tenemos nada que perder y todo por ganar, declaró. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El equipo trabajaba sin descanso, impulsado por la urgencia de la condición de Miguel y la determinación inquebrantable de Ricardo. Finalmente, después de innumerables pruebas y refinamientos, llegó el momento de la verdad. El nuevo tratamiento estaba listo para ser probado en Miguel. La noche antes del procedimiento, Ricardo se sentó junto a la cama de Miguel, sosteniendo su mano. Tengo miedo, admitió el niño en un susurro. Yo también, respondió Ricardo, su voz quebrada por la emoción. Pero eres el niño más valiente que he conocido. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que me has enseñado más sobre la vida y el amor de lo que aprendí en todos mis años anteriores. Miguel sonrió débilmente. Y tú me has dado una familia. Eso es más de lo que pude haber deseado. A la mañana siguiente, mientras preparaban a Miguel para el tratamiento, Ricardo se encontró reflexionando sobre el increíble viaje que había emprendido. De ser un magnate solitario obsesionado con su legado tecnológico, se había convertido en un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por el amor de un niño. Mientras observaba a los médicos administrar el tratamiento experimental, Ricardo rezó en silencio, no a un dios en particular, sino al universo, a la ciencia, a cualquier fuerza que pudiera escucharlo. Por favor, susurró, danos esta oportunidad. Déjame arreglar lo que he roto. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sentía algo que había perdido hace años: esperanza. Las horas posteriores al tratamiento de Miguel fueron las más largas en la vida de Ricardo. Sentado en la sala de espera del hospital, su mente oscilaba entre la esperanza y el temor. Cada vez que un médico pasaba, su corazón daba un vuelco, anticipando noticias que podrían cambiar todo. Mientras esperaba, Ricardo reflexionaba sobre el camino que lo había llevado hasta aquí. Hace apenas unos meses, su mayor preocupación era su legado tecnológico. Ahora, daría todo lo que tenía por ver a Miguel sonreír una vez más. Señor Alves, la voz de Carlos lo sacó de sus pensamientos. Su asistente personal había llegado con una expresión grave. Tenemos una situación en la empresa. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia. Están hablando de una moción de censura contra usted. Ricardo apenas reaccionó. Que hagan lo que crean necesario, Carlos. Mi lugar está aquí. Pero señor,
insistió Carlos, podrían quitarle el control de la empresa. Todo por lo que ha trabajado. Todo por lo que he trabajado, interrumpió Ricardo, su voz mezclada con amargura y realización. He pasado décadas construyendo un imperio de tecnología, pero ¿a qué costo? Mira dónde estamos ahora, Carlos. En un hospital, esperando saber si un niño vivirá o morirá por mis errores. Antes de que Carlos pudiera responder, la Dra. Vega apareció en el pasillo. Su expresión era indescifrable. Ricardo, dijo suavemente, necesito hablar contigo en privado. Con el corazón en la garganta, Ricardo siguió a la doctora hasta una pequeña sala de conferencias. Los segundos que tardó en cerrar la puerta parecieron una eternidad. El tratamiento, comenzó la Dra. Vega, ha tenido un efecto que no anticipamos. Ricardo sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quieres decir? ¿Está Miguel? Miguel está vivo, aclaró rápidamente la doctora, y Ricardo soltó un suspiro de alivio. Pero el tratamiento ha tenido un efecto inesperado en su sistema nervioso. Parece haber acelerado la progresión de su enfermedad en algunas áreas, mientras que en otras ha mostrado signos de reversión del daño. Ricardo se dejó caer en una silla, abrumado por la información. ¿Qué significa esto para Miguel? Honestamente, no estamos seguros, admitió la Dra. Vega. Estamos en territorio desconocido. Necesitamos más tiempo para estudiar los efectos y determinar el mejor curso de acción. Mientras Ricardo asimilaba la noticia, su teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Mensajes y llamadas perdidas inundaban la pantalla. La noticia del tratamiento experimental se había filtrado a la prensa, y el mundo exterior estaba en ebullición. Ricardo, dijo Carlos, entrando apresuradamente en la sala, los medios están afuera. Hay accionistas exigiendo tu renuncia. La Comisión de Valores está iniciando una investigación sobre Alvestech. Todo se está desmoronando. En ese momento, enfrentando la posible pérdida de todo lo que había construido, Ricardo tuvo una revelación. Miró a través de la ventana de la sala hacia la habitación de Miguel, donde el niño yacía conectado a máquinas, luchando por su vida. Que se desmorone, dijo Ricardo, su voz llena de una calma sorprendente. Si tengo que elegir entre mi imperio y la vida de Miguel, elijo a Miguel. Siempre. La Dra. Vega y Carlos intercambiaron miradas de asombro. Este no era el mismo hombre que había entrado en el hospital meses atrás, obsesionado con su legado y su empresa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carlos, todavía tratando de procesar la decisión de su jefe. Ricardo se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Voy a poner a las personas por encima de las ganancias, la ética por encima de la ambición. Se volvió hacia la Dra. Vega. Quiero que reúna al mejor equipo de investigación que pueda encontrar. No importa el costo. Vamos a descifrar qué está pasando con Miguel y cómo podemos ayudarlo. Luego, mirando a Carlos, añadió, prepara una conferencia de prensa. Voy a anunciar mi renuncia como CEO de Alvestech y la creación de una nueva fundación dedicada a la investigación de enfermedades raras infantiles. Usaré mi fortuna personal si es necesario. Mientras Carlos y la Dra. Vega salían para cumplir con sus tareas, Ricardo se quedó solo en la sala, mirando hacia la ciudad que se extendía más allá del hospital. El imperio que había construido durante décadas estaba a punto de cambiar drásticamente, quizás incluso de desaparecer. Pero por primera vez en su vida, Ricardo Alves se sentía verdaderamente en paz con una decisión. Sabía que, pasara lo que pasara, estaba haciendo lo correcto. Por Miguel, por todos los niños como él, y por el hombre en el que se había convertido gracias a un pequeño y valiente niño que le había enseñado el verdadero significado de la vida. El auditorio del hospital estaba lleno a reventar. Periodistas, ejecutivos de Alvestech, personal médico y curioso se apiñaban, esperando con anticipación la aparición de Ricardo Alves. El murmullo de especulaciones llenaba el aire, mezclándose con el zumbido de cámaras y el tecleo frenético de los reporteros. Ricardo, de pie tras bastidores, respiró profundamente. Llevaba un traje sencillo, muy diferente de los costosos atuendos a los que estaba acostumbrado. A su lado, Carlos le daba los últimos detalles. La junta directiva está furiosa, murmuró Carlos. Están amenazando con acciones legales si sigues adelante con esto. Ricardo asintió, una leve sonrisa en sus labios. Que lo intenten.
Estoy preparado para lo que venga. Con un último suspiro, Ricardo caminó hacia el podio. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Buenos días, comenzó, su voz firme a pesar de la tormenta emocional en su interior. Estoy aquí hoy no como el CEO de Alvestech, sino como un hombre que ha cometido errores y está determinado a corregirlos. Durante la siguiente media hora, Ricardo habló con una honestidad y vulnerabilidad que sorprendió a todos los presentes. Detalló los errores cometidos en el proyecto de nanopartículas, asumió plena responsabilidad por las consecuencias y anunció su dimisión inmediata como CEO de Alvestech. Pero esto no es un final, continuó, su voz ganando fuerza. Es un nuevo comienzo. Hoy, anuncio la creación de la Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a la investigación y tratamiento de enfermedades raras infantiles. Donaré la mayoría de mi fortuna personal a esta causa. El auditorio estalló en un caos de preguntas y exclamaciones. Ricardo las respondió una por una, con una paciencia y claridad que impresionó incluso a sus críticos más duros. Cuando un periodista preguntó sobre el futuro de Alvestech, Ricardo respondió: Alvestech seguirá adelante, espero que con una nueva visión ética. En cuanto a mí, mi enfoque ahora está en salvar vidas, no en acumular riquezas. Al finalizar la conferencia, Ricardo se sintió agotado pero en paz. Sabía que los días venideros serían difíciles, llenos de batallas legales y críticas, pero estaba preparado para enfrentarlos. Regresó a la habitación de Miguel, donde el niño lo esperaba despierto. Te vi en la televisión, dijo Miguel con una débil sonrisa. Estuviste genial. Ricardo se sentó junto a la cama, tomando la mano de Miguel. Todo esto es gracias a ti, ¿sabes? Me has enseñado más sobre la vida y el valor en estos meses que toda una vida en los negocios. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Miguel, sus ojos llenos de curiosidad y un toque de preocupación. Ahora, respondió Ricardo, vamos a luchar. Por ti, por todos los niños como tú. Y no nos detendremos hasta encontrar una cura. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ricardo trabajaba incansablemente para establecer la nueva fundación, reuniendo a los mejores científicos y médicos del mundo. Alvestech, mientras tanto, se tambaleaba bajo el peso del escándalo, con las acciones cayendo en picado y los accionistas exigiendo respuestas. Pero en medio del caos, algo extraordinario comenzó a suceder. Empleados de Alvestech, inspirados por la honestidad y el nuevo propósito de Ricardo, comenzaron a ofrecerse como voluntarios para la fundación. Otros líderes empresariales, movidos por su ejemplo, anunciaron iniciativas similares. Una tarde, mientras Ricardo revisaba los últimos informes sobre el estado de Miguel, recibió una visita inesperada. Era el Dr. Martínez, el científico que había liderado el proyecto original de nanopartículas. He venido a ofrecer mi ayuda, dijo el Dr. Martínez, su voz cargada de emoción. Lo que está haciendo es lo correcto. Quiero ser parte de ello. Ricardo estrechó la mano del científico, sintiendo que un círculo se cerraba. Bienvenido a bordo, doctor. Tenemos mucho trabajo por hacer. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Ricardo miró por la ventana del hospital, reflexionando sobre el increíble viaje que había emprendido. Había perdido un imperio, pero había ganado algo mucho más valioso: un propósito, una familia y la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Con renovada determinación, volvió su atención a los informes médicos. La batalla por la vida de Miguel y de tantos otros niños apenas comenzaba, y Ricardo estaba listo para librarla con todo lo que tenía. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de esperanzas y decepciones. La Fundación Nuevo Amanecer, bajo el liderazgo incansable de Ricardo, había logrado avances significativos en la comprensión de la enfermedad de Miguel y otras condiciones similares. Sin embargo, la salud del niño continuaba deteriorándose, en una carrera contra el tiempo que parecía cada vez más difícil de ganar. Una mañana de primavera, Ricardo entró en la habitación de Miguel con una sonrisa forzada. El niño, ahora visiblemente más delgado y pálido, estaba sentado en la cama, rodeado de libros y dibujos. «Buenos días, campeón», saludó Ricardo, tratando de mantener un tono alegre. «¿Cómo te sientes hoy?». Miguel levantó la vista, sus ojos brillantes contrastando con su rostro demacrado. «Estoy bien, Ricardo. ¿Sabes? He estado pensando en el espacio». Ricardo se sentó junto a la cama, intrigado. «¿El espacio? Cuéntame más». «Me pregunto si las estrellas se sienten solas», dijo Miguel,
su voz apenas un susurro. Están tan lejos unas de otras, pero aún así brillan juntas en el cielo. Ricardo sintió un nudo en la garganta. La profundidad de los pensamientos de Miguel nunca dejaba de asombrarlo. Creo que las estrellas son como nosotros, Miguel. Aunque parezcan distantes, están conectadas por algo más grande que ellas mismas. Miguel sonrió débilmente. Como tú y yo, ¿verdad? Aunque no somos familia de sangre, estamos conectados. Exactamente, respondió Ricardo, luchando por contener las lágrimas. Somos familia en todos los sentidos que importan. Los días pasaban, y aunque los médicos hacían todo lo posible, era evidente que el tiempo de Miguel se agotaba. Ricardo prácticamente se mudó al hospital, determinado a estar presente en cada momento. Una tarde, mientras leían juntos un libro sobre exploración espacial, Miguel de repente dijo: «Ricardo, no tengas miedo». Ricardo lo miró, sorprendido. «¿A qué te refieres, Miguel?» «Sé que estás asustado por mí», respondió el niño con una sabiduría que iba más allá de sus años. «Pero no tengas miedo. He sido más feliz en estos meses contigo que en toda mi vida». Las palabras golpearon a Ricardo como una ola. Se dio cuenta de que, en su desesperación por salvar a Miguel, había estado evitando enfrentar la realidad de su inminente pérdida. «Oh, Miguel», dijo Ricardo, abrazando al niño con cuidado. «Tú me has dado mucho más de lo que yo podría haberte dado jamás. Me has enseñado a vivir de verdad». En las semanas siguientes, Ricardo y Miguel compartieron momentos que quedarían grabados para siempre en el corazón del magnate. Vieron juntos amaneceres desde la ventana del hospital, imaginaron viajes a planetas lejanos, y rieron con historias inventadas sobre robots con sentimientos. Una noche, mientras Miguel dormía, la Dra. Vega se acercó a Ricardo con expresión grave. «Ricardo, creo que deberías prepararte. No le queda mucho tiempo». Ricardo asintió, sintiendo como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Entró en la habitación y se sentó junto a Miguel, tomando su pequeña mano entre las suyas. «Hey, pequeño explorador espacial», susurró cuando Miguel abrió los ojos. «¿Qué tal un último viaje juntos?». Con un esfuerzo enorme, Ricardo levantó a Miguel en sus brazos y lo llevó hasta la azotea del hospital. Allí, bajo un cielo estrellado, se sentaron en silencio, contemplando la vastedad del universo. «Es hermoso», murmuró Miguel, su voz apenas audible. «Sí, lo es», respondió Ricardo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Al igual que tú, Miguel. Eres la estrella más brillante que he conocido». Miguel sonrió, sus ojos fijos en el cielo. «Gracias por ser mi familia, Ricardo. Te quiero». «Y yo a ti, hijo mío», respondió Ricardo, su voz quebrada por la emoción. «Siempre». Mientras la noche avanzaba, Miguel se fue quedando dormido en los brazos de Ricardo. Su respiración se volvió cada vez más débil hasta que, con un último suspiro suave, el valiente niño que había cambiado la vida de un magnate para siempre, partió hacia las estrellas. Ricardo se quedó allí, sosteniendo a Miguel, hasta que los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte. En medio de su dolor, sintió una extraña paz. Sabía que la vida de Miguel, aunque corta, había sido plena de amor y propósito. Con el amanecer de un nuevo día, Ricardo se levantó, llevando el cuerpo de Miguel de vuelta al hospital. Estaba destrozado, pero también determinado. El legado de Miguel, su valentía y su amor incondicional, vivirían a través de la fundación y de cada vida que Ricardo tocaría de ahora en adelante. El viaje que había comenzado con la búsqueda egoísta de un heredero había terminado con la transformación completa de un hombre. Y aunque Miguel ya no estaba físicamente presente, su espíritu brillaría eternamente en el corazón renovado de Ricardo Alves. El día del funeral de Miguel amaneció con un cielo sorprendentemente claro. Ricardo, vestido con un traje negro sobrio, se encontraba de pie frente a un pequeño ataúd blanco, rodeado no solo por el personal del hospital que había llegado a querer a Miguel, sino también por una multitud inesperada de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia del niño y el magnate. Mientras el sacerdote hablaba, Ricardo reflexionaba sobre el increíble viaje que había emprendido en los últimos meses. Había comenzado buscando un heredero para su imperio tecnológico y terminó encontrando algo mucho más valioso: un propósito, una familia y una nueva perspectiva sobre la vida. Cuando llegó el momento de hablar, Ricardo se acercó al podio, su corazón pesado pero su resolución más fuerte que nunca. «Miguel no era solo un niño», comenzó,
su voz firme a pesar de la emoción. Era un maestro, un explorador del espíritu humano, y el hijo que nunca supe que necesitaba. En el corto tiempo que estuvo con nosotros, nos enseñó más sobre el amor, la valentía y la vida de lo que muchos aprenden en décadas. Ricardo hizo una pausa, mirando a los rostros conmovidos frente a él. Pero el legado de Miguel no termina hoy. Su espíritu, su valentía y su amor por la vida continuarán a través de cada niño que ayudemos, cada vida que toquemos, y cada avance que hagamos en la lucha contra las enfermedades que nos lo arrebataron demasiado pronto. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba lentamente, Ricardo se quedó un momento más frente a la tumba de Miguel. Sintió una mano en su hombro y se giró para ver a la Dra. Vega. Él estaría orgulloso de ti, Ricardo, dijo ella suavemente. Ricardo asintió, agradecido por el apoyo. Y yo siempre estaré orgulloso de él. Ahora, tenemos trabajo que hacer. En las semanas y meses siguientes, Ricardo canalizó su dolor en una energía imparable. La Fundación Nuevo Amanecer creció rápidamente, atrayendo a los mejores científicos y médicos del mundo. Los avances en la investigación de enfermedades raras comenzaron a acumularse, ofreciendo esperanza a familias que antes no la tenían. Alvestech, bajo una nueva dirección inspirada por el ejemplo de Ricardo, reorientó gran parte de su investigación hacia tecnologías médicas y asistenciales. La historia de Ricardo y Miguel había tocado corazones en todo el mundo, inspirando a otros líderes empresariales a reexaminar sus prioridades y el impacto de sus compañías en la sociedad. Un año después de la muerte de Miguel, Ricardo se encontraba inaugurando un nuevo ala en el hospital infantil, dedicada específicamente a la investigación y tratamiento de enfermedades raras. Mientras cortaba la cinta, rodeado de niños sonrientes y padres esperanzados, Ricardo sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Miró hacia el cielo, imaginando a Miguel entre las estrellas que tanto amaba. Lo estamos haciendo, pequeño, susurró. Estamos cambiando el mundo, un niño a la vez. Y así, de las cenizas de una tragedia personal, surgió un nuevo amanecer de esperanza y propósito. Ricardo Alves, una vez conocido solo como un magnate tecnológico, ahora era reconocido como un faro de compasión y cambio positivo. El legado que finalmente construyó no estaba hecho de circuitos y código, sino de vidas transformadas y corazones sanados. Miguel, el niño que había llegado a su vida de manera inesperada, había partido, pero su luz seguía brillando, guiando a Ricardo y a innumerables otros hacia un futuro más brillante y compasivo. 5 años habían pasado desde aquel fatídico día en que Ricardo Alves decidió adoptar a Miguel. El tiempo había dejado sus huellas, tanto en el rostro de Ricardo como en el mundo que lo rodeaba. Su cabello, ahora completamente gris, contrastaba con la energía juvenil que emanaba de sus ojos, reavivados por un propósito que trascendía su antigua búsqueda de éxito empresarial. En esta mañana particular, Ricardo se encontraba en el corazón de la Fundación Nuevo Amanecer, un edificio moderno que se alzaba junto al hospital donde una vez Miguel había luchado por su vida. Los pasillos bullían de actividad. Médicos, investigadores y voluntarios se movían con un sentido de urgencia y esperanza. «Señor Alves», llamó una voz joven. Ricardo se giró para ver a Ana, una brillante investigadora que había sido una de las primeras en unirse a la fundación. «Tenemos los resultados del último ensayo clínico. Creo que le gustará verlos». Ricardo siguió a Ana hasta un laboratorio lleno de equipos de última generación, muchos de ellos desarrollados por la reformada Alvestech. En las pantallas parpadeaban gráficos y datos que, para el ojo no entrenado, parecerían un caos de números y líneas. «Hemos logrado revertir completamente la progresión de la enfermedad en el 60% de los casos», explicó Ana, su voz temblando de emoción. «Y en el resto, hemos conseguido una mejora significativa en la calidad de vida». Ricardo sintió que se le cortaba la respiración. Después de años de trabajo incansable, de innumerables fracasos y pequeñas victorias, finalmente estaban viendo resultados que podrían cambiar el mundo. «Miguel estaría tan orgulloso», murmuró, más para sí mismo que para Ana. Saliendo del laboratorio, Ricardo caminó hasta su oficina. A diferencia de su antiguo despacho en Alvestech, este espacio estaba lleno de vida y color. Las paredes estaban cubiertas de dibujos enviados por niños de todo el mundo, todos ellos beneficiarios de la labor de la fundación. En un lugar de honor, colgaba un retrato de Miguel, su sonrisa eterna recordándole a Ricardo el porqué de todo esto. Se sentó en su escritorio y abrió un cajón, sacando un viejo cuaderno de dibujos. Era el último regalo que Miguel le había hecho antes de partir. Lo hojeó con cuidado, deteniéndose en un dibujo en particular,
un hombre y un niño, tomados de la mano, mirando hacia un cielo lleno de estrellas. «Lo estamos logrando, pequeño», susurró Ricardo, pasando sus dedos por el dibujo. «Estamos haciendo brillar esas estrellas». Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Carlos, su fiel asistente que había decidido seguirlo en esta nueva aventura. «Ricardo», dijo Carlos, usando el nombre de pila que ahora era la norma en la fundación, «es hora de la videoconferencia con la OMS. Quieren discutir la implementación global del tratamiento». Ricardo asintió, cerrando con cuidado el cuaderno de dibujos. Se levantó, alisó su camisa, ya no usaba trajes caros, prefiriendo una vestimenta más sencilla y práctica, y siguió a Carlos hacia la sala de conferencias. Mientras caminaba, Ricardo reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido. De ser un magnate solitario obsesionado con su legado tecnológico, se había convertido en el líder de un movimiento global para salvar vidas. Había perdido un imperio, pero había ganado una familia mundial de personas dedicadas a hacer el bien. Al entrar en la sala de conferencias, llena de pantallas que mostraban rostros de todo el mundo, Ricardo sintió una oleada de gratitud y propósito. Este era su verdadero legado, no torres de cristal y metal, sino esperanza y sanación para los más vulnerables. «Buenas tardes a todos», comenzó Ricardo, su voz llena de calidez y determinación. «Hoy, tenemos la oportunidad de cambiar el futuro para miles de niños en todo el mundo. Comencemos». Y así, inspirado por el amor de un niño que había tocado su corazón, Ricardo Alves continuó su misión de iluminar el mundo, una vida a la vez, creando un legado de amor que perduraría mucho más allá de su propia existencia. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.